Muy buenas tardes, esto es la UNAM Responde. Qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana en este espacio universitario. Los saludamos desde TV UNAM como cada día para compartir con ustedes información relacionada con el ser y el acontecer de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. También les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que sigamos haciendo juntos este programa. Y bueno, el día de hoy queremos celebrar junto a la Facultad de Psicología de la UNAM 50 años dedicados a la salud mental, destacando por supuesto la formación de profesionistas en esta disciplina. Acompáñanos. De acuerdo a las autoridades de salud de nuestro país, solamente 2 de cada 10 personas solicitan atención psicológica, lo que indica que hace falta mucho por hacer para entender que el cuidado de nuestra salud mental es indispensable para tener una vida en equilibrio. Y nuestra Facultad de Psicología está celebrando 5 décadas de haberse creado. Es la institución académica que más número de psicólogos gradúa en el país. Y bueno, para hablar de su pasado, su presente y los retos a los que se enfrenta, esta tarde nos acompañan aquí en nuestras instalaciones la doctora María Emilia Lucio y Gómez Maqueo, quien es académica de la Facultad de Psicología y bueno, quien prácticamente la vio nacer y la ha visto evolucionar. Doctora, bienvenida a la UNAM Responde. Muchas gracias. Qué bueno que está aquí con nosotros y por supuesto nos acompaña de nueva cuenta la doctora María Elena Medina Mora, quien es la actual directora de esta facultad universitaria y con quien hemos platicado en distintos momentos precisamente a lo largo de esta pandemia. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Hablaba un poco en la introducción de lo que sucede en términos muy generales con la psicología, de cómo ha cambiado esta percepción, de la importancia que le vamos dando. Y quisiera comenzar esta plática escuchando su opinión acerca de qué sucedía hace 50 años. Le tocó directamente, doctora. Se veía esta importancia, se veía hacia dónde iba a llegar la psicología en términos de importancia del bienestar humano. Yo creo que no se veía tanto la importancia, aunque siempre fue tan importante que nos hicimos facultad, habiendo sido una parte del Colegio de Psicología, la Facultad de Filosofía. Entonces sí se le dio importancia, pero no tenía la amplitud y diversidad de áreas que ahora cubre la psicología. La salud mental es una de ellas, pero la salud mental en un principio se pensaba que solo tenía que ver con la psicología clínica, que era el área predominante. Y ahora pues hay muchas áreas de la psicología, mucha diversidad, la psicología ambiental, la psicología social, la psicología educativa, que en este tiempo tiene muchísima importancia, la psicología experimental que estaba naciendo en esa época. Vamos a ir hablando un poquito de todos estos temas, pero también me parece importante explicar y entender qué es la psicología, cómo se define, cómo se entiende hoy en día, doctora. Bueno, lo que pretendemos es buscar el bienestar de la población en diferentes escenarios. Eso a través de la generación de conocimiento que se genera en la investigación, que es una parte muy importante. La facultad tiene 92 miembros del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Y por qué? Pues porque la ciencia avanza y todos los días tenemos que renovar nuestro conocimiento, ¿no? Principalmente haber entendido y haber podido ver el cerebro funcionando, porque no lo podíamos abrir, creo que fue el último órgano que se pudo analizar, eso no fue hace mucho, y entonces sí nos ha permitido hacer la incorporación de la investigación en la docencia, una combinación muy interesante. No tenemos un instituto independiente, tenemos la investigación dentro de la facultad y los profesores dentro de la facultad. Y esto pues nos ha permitido ampliar el horizonte, como bien dice, ¿no? Y pues vamos desde el comportamiento, desde la psicología experimental, el poder a través de modelos animales entender cómo era esta parte de la conducta para luego incluir la cognición y después generar todo un marco teórico que nos ha permitido generar nuevos modelos de tratamiento. Que es muy importante. Ahora esto incluye la prevención, desde luego en el ámbito escolar, y ahora que me decías de la pandemia, pues claro, desde luego la pérdida cognitiva de nuestros niños y nuestros adolescentes y jóvenes después de la pandemia por el largo confinamiento y por el cierre de las escuelas, y a todos los que nos enfermamos
que tuvimos una afectación cognitiva, pues necesitamos dar una atención, ¿no? Entonces tenemos todos estos campos y eso es lo que ha permitido, ¿no? La organizacional, que ahora puede ver las nuevas necesidades de los lugares de trabajo, porque los lugares de trabajo cambiaron, lo que ahora se requiere es nuevo y la tecnología juega un papel muy importante, entonces la psicología organizacional juega un papel ahí. En este entendimiento de ver lo que sucede en el cerebro no se puede abrir, pero que a la vez es, evidente en el sentido del comportamiento que tenemos como individuos, como sociedad. ¿Cómo ha notado, cómo ha vivido usted esta transformación a lo largo de por lo menos 5 décadas, que son un poquito más si consideramos desde que usted entró a estudiar psicología, doctora? Bueno, esto del cerebro tiene que ver con las neurociencias, que existía una materia en la facultad que era psicofisiología y anatomía, pero no existían las neurociencias como tales en la facultad, cosa que ahora ya se da y no se abre el cerebro, pero tenemos aparatos y técnicas para ver cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, ahí en la facultad se han hecho estudios muy importantes, a veces en colaboración con otras instituciones, sobre, por ejemplo, qué pasa en determinadas enfermedades, pero no solo eso, sino qué pasa cuando hay una cognición, qué pasa cuando hay un deterioro de las cogniciones, como por ejemplo las demencias, qué se puede hacer para detener este deterioro. Son cosas muy interesantes que no nos imaginábamos desde luego hace 50 años, ¿no? Exactamente. Nos hablan de una gran variedad de áreas, de disciplinas. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta hoy la Facultad de Psicología en términos, pues eso, de atender todos estos brazos, pero también pensando en la atención, en la formación de profesionistas, doctora? Pues son retos muy grandes que se aceleraron con la pandemia, como habíamos dicho, y con esta nueva concepción de nuestra obligación de defender al planeta y de los derechos del planeta, ¿no? De los derechos del planeta, la sobrevivencia, que también la psicología juega un papel muy importante. Entonces, ¿cómo ha respondido la psicología a lo largo de los años? Yo diría que, por ejemplo, tenemos unas maestrías profesionalizantes, que es el complemento que tienen los alumnos de la licenciatura para poder dedicarse a la intervención clínica, porque ahí necesitamos más formación, ¿no? Y entonces tenemos estas maestrías, tenemos 10 maestrías profesionalizantes, la doctora fue su fundadora, pero es importante porque entonces salen con las habilidades que se requieren para ser psicoterapeutas y para atender todos estos ámbitos de los que hemos hablado. También en la evaluación educativa, ¿no? Que es otro elemento muy importante. ¿Qué tenemos de reto enfrente? Pues aumentar y fortalecer algunas áreas, ¿no? Y una de estas áreas es la psicología ambiental. La psicología ambiental la hemos tenido por mucho tiempo, pero tenemos nuevos retos, ¿no? Por ejemplo, la migración forzada, ¿no? Porque, digamos, la migración centroamericana y la de retorno de mexicanos en Estados Unidos, después de muchas generaciones de vivir allá, son un nuevo tema para México, que incluye atender esta, pues, digamos, situación de violencia por la que salieron, pero también una retención forzada, porque salieron con la idea de llegar a Estados Unidos, se van a quedar en este país y son nuestra responsabilidad. Cruzaron por un país violento, es un gran reto y sí, desde luego es algo con lo que tenemos que trabajar. Entonces tenemos que formar más especialistas, desde luego la investigación que nos diga cuáles son sus necesidades, cómo lo viven ellos, qué quieren ellos. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan ellos? Porque pues no podemos decidirlo nosotros si no conocemos a ellos, ¿no? Y para eso es importante la investigación en la que estamos. Tenemos también otro reto importante que decíamos, el de la pérdida cognitiva. Tenemos el reto también. ¿A qué se refiere lo de la pérdida cognitiva, doctora? Pues digamos que lo que se ha encontrado es ciertas dificultades cognitivas, es decir, las personas que tuvimos COVID y muchas de las que no tuvieron, pero sí tuvieron, pero no saben que tuvieron. Exacto. Están teniendo pues algunos problemas de memoria, de tardar más tiempo en recuperar palabras, de tener más necesidad de tiempo para responder algunas preguntas, en fin, ciertas situaciones
que requieren una adaptación de lo que se enseña en las escuelas. A ver, los niños, la doctora es la especialista, cuando van a la escuela y se van de vacaciones, regresan a repasar lo que estudiaron antes de irse porque hay que ensayarlo. Y ahora nosotros tenemos esto en nuestros adultos y personas de tercera edad, y los niños desde luego que enfermaron. Y eso pues se ha visto en los estudios de nuestros alumnos, que independientemente de si fueron internados o no, entubados o no, hay pérdidas de diferente nivel, claro, nivel, que no son rápidas, ¿no? Que se requieren un entrenamiento, y bueno, ese es uno de nuestros retos. Una de las líneas. Pensaba, por supuesto, en esta situación de pandemia que les dejó muchísimos aprendizajes, también retos en términos de conocimiento, pero de atención, y me gustaría, doctora, que nos hablara en un lapso como mucho más amplio, cuáles considera han sido, digamos, los principales aportes de la psicología universitaria para el país, para la psicología en nivel Latinoamérica. Tiene vínculos esta facultad con otras instituciones, no solamente educativas, sino de salud. ¿Cómo ha sumado este conocimiento y el trabajo que se hace de forma cotidiana desde nuestra universidad? Bueno, yo creo que la pandemia nos hizo mucho más visibles, nos dimos cuenta, la población se dio cuenta de lo importante que era la psicología, pero la facultad desde hace muchos años ha tenido vínculos con Latinoamérica y ha sido reconocida como una de las mejores instituciones en cuanto a la psicología. Muchos alumnos de Latinoamérica se venían a formar y siguen viniéndose a formar aquí porque reconocen que la UNAM les va a dar lo que no les dan algunas de sus universidades. Han crecido en Latinoamérica también otras universidades, pero siguen queriendo estudiar aquí los alumnos, ¿no? Y siempre hemos tenido vínculos. Desde el primer director, que fue el doctor Lara, él se preocupó mucho por tener vínculos tanto con Latinoamérica como con Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que la situación en la que estamos en medio de las Américas nos ha favorecido mucho para generar conocimientos, para estar actualizados en conocimientos, en tecnologías. Eso ha sido muy importante, y la población se ha dado cuenta con la pandemia, con los sismos, de lo importante que es la salud mental, el bienestar, como dijo la doctora Medina Mora. Más que salud mental, yo diría bienestar de la población en todos sentidos, ¿no? En este sentido de buscar el bienestar se ha hecho, como bien nos dice, pues mucho más evidente. Hablamos más de acudir a los profesionistas en caso de necesitarlo, de tener alguna alerta, y lo hemos tratado aquí a lo largo de distintos programas con diferentes sectores también de la población, con adultos mayores, pero con las infancias, con la gente que tuvo pues un confinamiento, digamos, también más extremo. ¿Cuáles son esos principales pendientes, los temas más urgentes en materia de, que si lo vemos bien, pues pueden ser como dos grandes temas distintos, el de la psicología y el de la atención a la salud mental, doctora? Pues digamos, usted ya lo mencionó muy atinadamente al principio, de la gran brecha que tenemos de atención, ¿no? Y esa brecha de atención está relacionada con dos factores importantes. Uno es el estigma, que siempre se ha visto mal, les ha dado pues mucha pena, vergüenza, culpa, y las personas tienden a ocultar cuando tienen un trastorno, y pues como que no era fácil entender que era un problema de todos, ¿no? Creo que la pandemia nos acercó a que todo el mundo hablara, porque ansiedad creo que tuvimos todos, claro, por toda, digamos, la situación complicada que vivimos, por las pérdidas, en fin. Y entonces, ahora es mucho más fácil que se hable. Entonces, ¿qué reto tenemos? Pues fortalecer ese deseo de buscar ayuda y nuestra capacidad para hacerlo. Y nuestra capacidad para hacerlo quiere decir formar a los profesionistas, pero también mejorar el sistema de salud. Es decir, la primera intervención que las revisiones de la literatura nos dan es la psicología, siempre y cuando tengamos psicólogos formados. Y si no, tiene que ser farmacología, ¿no? Una farmacoterapia. Entonces, ¿qué reto tenemos? Aumentar nuestra capacitación, nuestro índice de capacitación, porque la demanda de personas es muy grande.
El otro gran reto son las actitudes, es decir, el 90% de las causas por las cuales las personas no van a tratamiento son actitudinales. Es decir, les da pena, les da miedo, no sabía dónde ir, no fue buena la experiencia, en fin. Y lo que nosotros necesitamos es dar esa habilidad, es decir, incluir en las habilidades desde los niños cómo pedir ayuda. La importancia del autocuidado, ¿no? Ya muchas veces hemos hablado de cómo las mujeres no lo hacemos, pero los médicos tampoco, es decir, sí necesitamos mejorar eso y hacer un sistema de salud escalonado que permita ir interviniendo de acuerdo con lo que se va necesitando, es decir, cambiar del tercer nivel al primer nivel para empezar con la prevención y desde luego garantizar atención a los enfermos graves. Y hay un tema que me parece importante para terminar, es ubicar esta disciplina en dos ámbitos. Uno es, por supuesto, el individual, pero el otro, el social, el colectivo. Sí, eso es muy importante, que no se veía tanto cuando yo estudié, por ejemplo, pero es importantísimo esto de la prevención, cómo muchos problemas se podrían evitar comunicándose y hablando de esas cosas que nos duelen, que son difíciles, y eso, pues todo lo que se puede hacer de educación psicológica a la comunidad, ¿no? O sea, que eso no se hacía antes y creo que eso es importantísimo y la facultad ha hecho muchas aportaciones en eso. Creo que el doctorado ha crecido mucho, tiene que crecer más, sí, pero nos ha hecho que los alumnos investiguen sobre cosas que tienen que ver con la comunidad, ¿no? Como por ejemplo, me acuerdo de una tesis que tiene que ver con la prevención del suicidio, otra que tiene que ver con la atención a los adolescentes migrantes que están en un lugar mientras ven cómo se quedan o cómo se van, ¿no? Claro. Y eso lo han aportado los alumnos y se ha fortalecido mucho nuestra disciplina. Claro, por supuesto, la comunidad enriquece lo que sucede con una institución como esta. Hay que hablar de lo que han hecho los profesionistas en ir ampliando las materias, las áreas de investigación, no solamente las licenciaturas, sino las maestrías, el doctorado, la comunidad, por supuesto, estudiantes, los profesionistas son indispensables para poder dar atención en un mayor grado. Nos queda un minuto para terminar, doctor, y me gustaría que nos hablara de cómo están celebrando todo este crecimiento y todos estos años de labor a favor del bienestar de las personas. Sí. Pues nada más, o sea, un poco decir, la primera materia de psicología que se abrió fue en 1930 en la preparatoria, ¿no? En la Escuela Nacional Preparatoria. O sea, casi 100 años. Casi 100 años. Entonces, sí hay una larga historia, ¿no? Bueno, y lo que estamos haciendo es abrimos los festejos durante todo el año, porque era imposible tenerlo en un solo día. Nos acompañó desde luego el rector el primer día, fue un grandísimo honor para nosotros, que fue el día de los 50 años, el 27 de febrero. Y a partir de entonces hemos tenido pues coloquios, conferencias, gente que ha venido de fuera a ver cómo se ve la universidad desde afuera. También hemos honrado a los profesores que fueron fundadores, que estaban en filosofía y vinieron. Algunos que incluso empezaron como profesores ya pero desde el primer día, pero habían hecho todo un trabajo previo. De esos tenemos 20 profesores que siguen dando clases. Además. Y entonces han sido testigos de esta transformación. De estos 50 años. Pues, y terminamos con una cápsula donde se va a poner todos los momentos importantes de estos 50 años. Y también con una exposición fotográfica que será en la Facultad de Arquitectura para cerrar nuestro año de festejos. Pues estemos atentos a todas estas actividades, pero también estemos atentos a nosotros mismos, que es el objetivo central de esta disciplina. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros apenas un pedacito de esta historia importante de la Facultad de Psicología de nuestra universidad y los aportes que ha tenido de forma interna, pero también externa. Doctora María Emilia Lucio y Gómez Maqueo, académica de esta facultad universitaria, muchísimas gracias y muchas felicidades por todo este trabajo. Gracias a ti. Y gracias también, doctora María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Muchas felicidades a toda la comunidad.
Muchas gracias. Gracias, gracias. Y bueno, ahora queremos compartir con la comunidad de teatreros de México y también a nivel internacional que ya se abrió la convocatoria para participar en la edición número 30 del Festival Internacional de Teatro Universitario, mejor conocido como FITU. Pueden presentar sus proyectos teatrales en las categorías, por ejemplo, de estudiantes y también de recién egresados con o sin especialidad. Las inscripciones ya comenzaron y se reciben hasta el 23 de junio. La gran final para el FITU 2024 se llevará a cabo durante los primeros días del mes de septiembre. Y bueno, para mayores detalles pueden visitar la página que aparece en nuestra pantalla, teatrounam.com.mx. Y seguimos escuchando la detallada explicación del doctor Carlos Rosales sobre las características y eficacia de los anticuerpos que funcionan como proteínas y se mantienen alerta ante cualquier amenaza. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Muchas personas nos han preguntado, ¿cómo hacen los anticuerpos para destruir a los microorganismos? Bueno, en realidad, los anticuerpos no pueden destruir a los microorganismos. Los anticuerpos son proteínas especiales del sistema inmunológico que marcan a los microorganismos para que otras partes del sistema inmunológico los puedan atacar. Los anticuerpos son proteínas especiales que se unen selectivamente a un antígeno. Cuando lo hacen, marcan a este antígeno para que el sistema inmunológico lo pueda reconocer. En las células del sistema inmunológico existen receptores especiales que reconocen a estos anticuerpos unidos al antígeno. Esos receptores se conocen como receptores Fc. Cuando una célula se une a un anticuerpo que está unido a un antígeno, entonces esa célula se activa y puede selectivamente destruir al antígeno que está unido al anticuerpo. De esta forma, por ejemplo, si una bacteria se recubre con anticuerpos, los macrófagos pueden reconocer a los anticuerpos y de esta manera fagocitar a la bacteria y después destruirla. También así, células del sistema inmunológico pueden destruir una célula cancerosa que ha sido marcada con anticuerpos. De esta forma, los anticuerpos son proteínas especiales que reconocen selectivamente agentes extraños y los marcan para su destrucción por otras partes del sistema inmunológico. Los anticuerpos por sí solos no matan a ningún microorganismo, pero son muy importantes para nuestra defensa, pues identifican al agente extraño. Muchísimas gracias. Hasta luego. Científicos del Instituto de Fisiología Celular ayudan a niños y adultos que han sido afectados por infartos cerebrales y bueno, lo hacen a través de videojuegos. Vamos a conocer la historia en UNAM Global TV. Así, jugando, Hugo toma terapia de rehabilitación luego de que en febrero de 2023 sufrió un infarto cerebral y perdió movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo. No movía la mano, el pie, el doctor cuando me iba a atender me revisaba la pierna y los dedos y no los movía y ahora ya los muevo más. Los accidentes cerebrovasculares son la primera causa de discapacidad en el mundo en personas adultas. Y en México, de los 170,000 nuevos casos al año, provoca discapacidad en 7 de cada 10 pacientes. Especialistas del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM desarrollaron 10 videojuegos de rehabilitación neurológica para que personas como Hugo puedan recuperar movilidad. Los pacientes que han sufrido un infarto cerebral tienen un periodo posterior al infarto que es de plasticidad aumentada. Es un periodo en el cual las neuronas sobrevivientes cercanas a la zona de la lesión están ávidas de establecer nuevas conexiones. Con los videojuegos promueven la recuperación de la motricidad gruesa y fina de las articulaciones dañadas,
con 2 sesiones de 45 minutos cada semana. El progreso de los usuarios se monitorea a distancia desde el Laboratorio de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación de la UNAM. Vemos diariamente quién jugó, qué juegos jugaron, qué puntuación obtuvieron, y de acuerdo a esa información se le asignan nuevas rutinas. Realizar terapia de rehabilitación neuronal con videojuegos también es atractivo para niñas y niños. Por ello, desde enero de 2023, los investigadores colaboran con el Instituto Nacional de Pediatría. Hace 13 años, Emiliano nació con un quiste en la cabeza que le provocó parálisis del lado izquierdo de su cuerpo. Desde que nació, pues ha llevado terapias, entonces ya llega un punto en que él, pues por ser niño, pues se cansa. Ahora se divierte en su terapia. Antes, pues prácticamente ignoraba su manita, la dejaba abajo de la mesa. Ahorita ya la ocupa que para partir un pedazo de pan o la tortilla, cosa que no hacía antes. En tan solo 20 sesiones, Emiliano ya comienza a ver mejoría, mientras que Hugo ha obtenido una ganancia notable en su movilidad y es muy probable que la recupere al 90% debido al inicio temprano de la terapia. Terminamos con nuestra información esta tarde y agradeciendo también a Óscar Niño que nos acompañó en la lengua de señas e invitándolos a todos ustedes a que lo sigan haciendo el resto de la semana. Nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.